El marido se va de vacaciones solo. No quiso esperar a su esposa y al regresar se impactó al verla. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido de las teclas resonaba en la oficina de Roberto mientras revisaba nuevamente los detalles de su próximo viaje. Las vacaciones que había planeado inicialmente con Sofía representaban para él una oportunidad de escapar del estrés laboral. Sin embargo, las últimas semanas habían sido una cadena de tensiones y silencios incómodos entre ellos. Las discusiones no eran explosivas, sino frías y distantes. Cuando Sofía mencionó que quizá no podría acompañarlo debido a su carga de trabajo, la decisión fue clara para él. «Voy solo», murmuró Roberto para sí mismo, cerrando su computadora. Pasó por su mente la idea de posponer las vacaciones, esperar a que Sofía terminara sus compromisos y replantearlo. Pero una conversación con su amigo Javier lo convenció de lo contrario. «¿Por qué esperar?», le dijo Javier con su actitud despreocupada. «Ya hiciste los planes, no la vas a pasar bien si te quedas esperando a que todo se acomode. Irte solo te hará bien, necesitas desconectarte». Ese todo incluía a Sofía, claro. Javier nunca había sido partidario de las relaciones largas ni del matrimonio. Para él, la vida sin compromisos era lo mejor y siempre intentaba sembrar esa idea en la mente de Roberto. «Sí, tienes razón», respondió finalmente Roberto, dejándose llevar por las palabras de su amigo. Así fue como tomó la decisión de irse sin ella, sin discutirlo a fondo con Sofía, quien, aunque no se opuso abiertamente, mostró una sombra de tristeza que Roberto prefirió ignorar. Quizá porque en el fondo no quería enfrentar lo que eso significaba. Por su parte, Sofía estaba acostumbrada a este tipo de decisiones por parte de Roberto. Aunque la frustraba, ya no le sorprendía. A lo largo de los años, había aprendido a notar cuando él necesitaba espacio o simplemente no estaba dispuesto a sacrificar sus propios deseos por el bienestar de ambos. Pero esta vez, la sensación de abandono era más profunda y dolorosa. Ella también necesitaba descansar de la presión del trabajo, pero parecía que eso no importaba tanto como el hecho de que Roberto ya había decidido que ella no era una prioridad. La mañana en que Roberto se fue, el silencio en la casa era abrumador. Lucía, la mejor amiga de Sofía, llegó a visitarla poco después de su partida. Sabía que Sofía no lo diría, pero estaba dolida. «¿Se fue solo?», preguntó Lucía mientras se servía una taza de café en la cocina. «Sí», respondió Sofía con una sonrisa forzada. «Parece que su descanso no puede esperar». Lucía la miró de reojo, notando la tensión en su rostro. «Sofía, no tienes que hacértela fuerte conmigo», dijo Lucía, dejando la taza sobre la mesa. «Sé que esto te duele. No es justo que él siempre anteponga sus deseos a los tuyos». Sofía suspiró, dejando caer los hombros. Estaba cansada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Durante años, había hecho lo posible por mantener la relación, cediendo en pequeñas cosas, soportando los momentos de distancia con la esperanza de que algún día todo mejoraría. «No sé, Lucía», confesó con la voz apagada. «Siento que me estoy volviendo invisible para él. Ni siquiera discutimos sobre esto. Solo me dijo que se iba, y yo no tengo energía para pelear». Lucía la miró con comprensión y tomó su mano. «Tienes todo el derecho de sentirte así, Sofía. No puedes seguir sacrificándote siempre. Tienes que pensar en ti». Sofía asintió, pero en su interior se sentía atrapada. ¿Cómo podría enfrentar a Roberto sin empeorar las cosas? Durante años había dejado que pequeñas heridas se acumularan y ahora esas pequeñas heridas se habían convertido en una herida profunda que amenazaba con destruirlo todo. Mientras tanto, en la playa, Roberto disfrutaba de sus primeras horas de libertad. La brisa del mar y el sonido de las olas le daban una falsa sensación de tranquilidad. Javier lo acompañaba con su habitual actitud relajada, hablando sobre cómo el matrimonio era una trampa y lo afortunado que era Roberto de poder disfrutar de unas vacaciones solo. «Deberías hacerlo más seguido», dijo Javier, levantando una cerveza. «La vida es para disfrutarla y sinceramente, amigo, no necesitas a alguien a tu lado siempre». Roberto sonrió, pero en el fondo una parte de él se sentía vacía. Sabía que su relación con Sofía no era lo que solía ser, pero decidió ignorar esos pensamientos, convenciéndose de que
su decisión de irse solo había sido la correcta. De vuelta en casa, Sofía estaba en una encrucijada. Sabía que su relación con Roberto había cambiado, pero no sabía cómo enfrentarlo. Mientras miraba por la ventana, observando el atardecer, no podía evitar preguntarse cómo había llegado a este punto, cuando dejó de ser una prioridad para Roberto. Más importante aún, ¿qué iba a hacer con los sentimientos de abandono que la consumían? Los días siguientes pasaron en una rutina habitual para Sofía. Aunque intentaba sumergirse en su trabajo, la sensación de abandono era imposible de ignorar. Las llamadas esporádicas de Roberto eran breves y superficiales, como si fueran parte de una obligación, más que una muestra de interés genuino. Por las noches, la casa parecía demasiado grande, demasiado vacía. Una tarde, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una notificación inesperada en su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió por curiosidad y, para su sorpresa, vio un nombre que no había pensado en años: Tomás. Hola, Sofía. Estoy en la ciudad por unos días. Me encantaría verte y ponernos al día. ¿Te gustaría tomar un café? El corazón de Sofía se aceleró al leer el mensaje. Tomás, su primer amor, alguien que había sido importante en su vida antes de conocer a Roberto. Durante mucho tiempo, había guardado esos recuerdos en un rincón de su mente. Pero ahora, con Tomás de regreso en la ciudad, esos recuerdos comenzaron a resurgir con fuerza. Tomás siempre había sido un hombre atento y cariñoso. Cualidades que en ese momento se sentían como un contraste frente a la frialdad de Roberto. Dudó un momento, pero finalmente respondió: Hola, Tomás. Sería bueno ponernos al día, cuando te viene bien. El encuentro se planeó para el día siguiente en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Mientras se preparaba para salir, Sofía se miró en el espejo más tiempo del habitual. Sentía nervios que no había experimentado en mucho tiempo. No estoy buscando nada más que una simple conversación, se dijo a sí misma. Solo quiero recordar viejos tiempos con alguien que fue importante en mi vida. Al llegar al café, Tomás ya estaba allí esperándola con una cálida sonrisa. Aunque los años habían pasado, seguía teniendo esa energía carismática que siempre la había atraído. Sofía, dijo Tomás al levantarse para abrazarla. Es increíble verte después de tanto tiempo. Sofía sonrió un poco tímida y se sentó frente a él. Igualmente, Tomás, ha pasado tanto tiempo. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus vidas, de lo que había cambiado y de lo que seguía igual. Tomás le contó sobre su trabajo, los viajes que había realizado y cómo la vida lo había llevado hasta allí. Sin embargo, cada vez que mencionaba algo de su vida personal, Sofía evitaba referirse a su relación con Roberto, como si fuera algo que no merecía ser traído a la conversación. Perceptivo como siempre, Tomás notó la reticencia de Sofía y le preguntó: ¿Y tú, Sofía? ¿Cómo va todo? Sofía se quedó en silencio por un momento, pensando en cómo responder. No quería mentir, pero tampoco deseaba exponer la complejidad de su situación. Digamos que las cosas no son tan fáciles como solían ser, respondió finalmente, mirando su taza de café. Tomás asintió como si entendiera perfectamente lo que ella no estaba diciendo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. A veces la vida nos lleva por caminos complicados, comentó él, su tono amable, pero con una ligera preocupación. Con el paso de la tarde, los recuerdos comenzaron a aflorar, la risa, las anécdotas de su juventud, los momentos que compartieron. Tomás había sido su refugio en tiempos difíciles, su confidente, y ahora, sentada frente a él, Sofía no podía evitar sentir una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Era como si, por primera vez en años, alguien la viera realmente, alguien la escuchara. Cuando se despidieron, Tomás sugirió volver a verse antes de que él dejara a la ciudad. Aunque Sofía sabía que eso podría complicar aún más sus emociones, aceptó. En su interior, sabía que estos encuentros con Tomás despertaban en ella algo que había olvidado: la sensación de ser valorada y comprendida. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su mente seguía regresando a la conversación que había tenido con Tomás. Se sentía culpable por la forma en que disfrutaba de su compañía, pero, al mismo tiempo, sentía que no había hecho nada malo.
Sin embargo, no podía negar que sus sentimientos hacia Tomás estaban reviviendo y eso la asustaba. Al día siguiente, Lucía pasó por su casa para charlar y Sofía le confesó el reencuentro con Tomás. ¿Tomás? ¿Ese Tomás?, preguntó Lucía, sorprendida, pero intrigada. ¿Y cómo te sentiste viéndolo de nuevo? Sofía se mordió el labio antes de responder. No sé cómo explicarlo, comenzó, suspirando. Fue bueno, fue como si reviviera una parte de mí que había olvidado. Con él, me sentí vista, valorada. No como con Roberto, que parece no notar si estoy o no. Lucía la miró con preocupación. Sofía, sé que has pasado momentos difíciles con Roberto, pero ¿estás segura de que reencontrarte con Tomás es lo que necesitas ahora? No quiero que tomes decisiones precipitadas. Sofía asintió, pero no podía negar que Tomás le había despertado algo que no había sentido en mucho tiempo. Aunque su lealtad hacia Roberto la mantenía en conflicto, sus emociones eran demasiado intensas como para ignorarlas. Martina, la hermana de Roberto, también notó el cambio en Sofía. Durante una visita casual, comentó en tono ligero: he notado que has estado algo distraída últimamente. ¿Estás bien? Sofía, sin querer profundizar demasiado, respondió con una sonrisa. Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Martina no insistió, pero su intuición le decía que algo estaba ocurriendo. Antes de irse, se acercó a Sofía y le dio un consejo que resonaría en ella durante días. Sofía, antes de hacer cualquier cosa de la que puedas arrepentirte, piensa bien en lo que quieres para tu vida. A veces, la tentación puede nublar nuestro juicio. Sofía la miró en silencio, consciente de que Martina tenía razón. Aún no había hecho nada que rompiera su matrimonio, pero la línea entre lo correcto y lo incorrecto se sentía cada vez más borrosa. Los días siguientes al reencuentro con Tomás fueron una mezcla de emociones intensas para Sofía. Aunque intentaba seguir con su rutina diaria, los pensamientos sobre Tomás la acompañaban en cada momento. Recordaba sus conversaciones, las sonrisas compartidas y esa sensación de seguridad y comprensión que había sentido a su lado, algo que no experimentaba con Roberto desde hacía años. Al mismo tiempo, Sofía era consciente de que estaba caminando sobre una cuerda floja. No había hecho nada que rompiera su matrimonio, pero sentía que se acercaba cada vez más a esa línea. El simple hecho de pensar en Tomás la llenaba de culpa, pero también la emocionaba. Mientras tanto, Roberto seguía ausente, disfrutando de sus vacaciones sin apenas comunicarse con ella, lo que no hacía más que alimentar su desconexión emocional. Lucía, siempre a su lado, había notado el cambio en Sofía. Aunque no quería juzgarla, sabía que su amiga estaba entrando en un terreno peligroso. Sofía, sé que Tomás te hace sentir bien, pero ¿estás segura de que quieres seguir viéndolo?, le preguntó Lucía con cautela mientras tomaban café en la cocina. Sofía suspiró, jugueteando con la cuchara en su taza. No lo sé, Lucía. No estoy buscando nada más que una amistad, pero no puedo evitar sentirme atraída por él. Con Tomás, me siento vista, escuchada. Roberto ni siquiera se ha molestado en llamarme en estos días. Lucía asintió, comprendiendo el dilema de su amiga. Lo entiendo, Sofía. Solo te pido que tengas cuidado. No quiero que te lastimes más de lo que ya te has sentido herida por Roberto. Sé que mereces sentirte valorada, pero asegúrate de no dejarte llevar por el momento. Sofía lo sabía. En el fondo, comprendía que lo que estaba sintiendo por Tomás era el resultado de años de frustración acumulada en su matrimonio. Martina había tenido razón al decirle que debía reflexionar antes de tomar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Pero el vacío emocional que Roberto había dejado en ella parecía crecer cada día. Mientras tanto, en sus vacaciones, Roberto se dejaba llevar por el ambiente despreocupado y la influencia de Javier. Estaban en una fiesta en la playa, rodeados de amigos y conocidos de Javier, disfrutando de la música y las bebidas. Javier, con su actitud típica, no dejaba de hablarle a Roberto sobre la libertad de vivir sin compromisos. Mira, Roberto, le dijo Javier mientras señalaba a un grupo de mujeres que se acercaban, la vida está llena de oportunidades. No tienes por qué estar atado a nadie. Sofía es una gran mujer, sí, pero a veces es bueno dejar que las cosas fluyan. ¿No crees? Roberto se rió, aunque la risa no llegó a sus ojos. Sabía que Javier estaba tratando de tentarlo,
de animarlo a dejarse llevar por las distracciones que la vida sin responsabilidades ofrecía. Y durante la mayor parte del viaje había logrado ignorar esos impulsos, convenciéndose de que solo estaba disfrutando de un tiempo para sí mismo. Pero ahora, frente a la tentación real, sentía un vacío que no podía llenar. Una de las mujeres que había conocido en la fiesta se acercó a él, coqueteando abiertamente. Roberto, aunque tentado, se sentía extrañamente desconectado de todo. Sofía apareció en su mente y por un momento se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. Sabía que no podía traicionarla, no porque estuviera simplemente cumpliendo con un deber, sino porque, a pesar de todo, aún la amaba. No supo cómo había permitido que su matrimonio llegara al punto en que ahora se encontraba, pero ese sentimiento profundo de amor seguía allí, enterrado bajo capas de indiferencia y distancia emocional. Disculpa, dijo Roberto, apartándose de la situación. Decidió caminar hacia la orilla del mar, donde las olas rompían suavemente en la arena. Miró la inmensidad del océano y por primera vez en días se sintió solo. Se dio cuenta de que todo el tiempo que había pasado lejos de Sofía no había sido el alivio que esperaba, al contrario, lo había hecho enfrentarse a algo mucho más doloroso: su propio vacío interior. Mientras tanto, de regreso en la ciudad, Sofía y Tomás continuaban viéndose. Los paseos se convirtieron en cenas y poco a poco, en momentos cada vez más íntimos, aunque aún dentro de los límites de la amistad. Cada vez que se encontraba con él, Sofía se sentía más viva, más valorada, pero también más confundida. Sabía que esos sentimientos por Tomás no podían compararse con lo que alguna vez había sentido por Roberto, pero al mismo tiempo le costaba resistirse a la tentación de dejarse llevar. Una noche, después de una cena especialmente emotiva, Tomás la llevó a su hotel. Mientras subían en el ascensor, ambos permanecieron en silencio, sabiendo que algo importante estaba por suceder. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Tomás se giró hacia ella y la miró a los ojos. Sofía, no quiero presionarte, dijo suavemente. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Si decides dar este paso, quiero que sea porque lo deseas, no por lo que estás viviendo con Roberto. Las palabras de Tomás la golpearon con fuerza. Se quedó en silencio, mirando la puerta de la habitación, sintiendo la tentación de cruzar el umbral. Sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás. Sabía que, aunque Tomás le ofrecía algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la decisión que tomara esa noche afectaría el resto de su vida. Sofía respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos. Tomás, no puedo, dijo finalmente con la voz quebrada. No puedo hacerlo. No es justo para ti ni para mí. No hasta que sepa realmente qué quiero. Tomás la miró con una mezcla de decepción y comprensión, consciente de que no podía forzarla a tomar una decisión para la que no estaba preparada. Lo entiendo, dijo suavemente. Si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí. Sofía se despidió de él y salió del hotel con el corazón pesado, aunque sabiendo que había hecho lo correcto. A pesar de los sentimientos que Tomás había revivido en ella, sabía que aún tenía que enfrentar sus propios miedos y dudas sobre su matrimonio con Roberto. Las luces de la ciudad pasaban lentamente por la ventana mientras Sofía conducía de regreso a casa, con el corazón agitado por los eventos de la noche. La conversación con Tomás había sido un punto decisivo y, aunque había decidido no cruzar una línea, las emociones seguían revoloteando en su interior. Sabía que debía enfrentar las verdades incómodas sobre su matrimonio con Roberto. Había estado evitando esta confrontación durante mucho tiempo, pero ya no podía ignorar lo evidente: algo se había roto entre ellos, y el silencio emocional que los separaba se había convertido en una barrera cada vez más difícil de superar. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y miró la habitación vacía. Las fotografías de su boda con Roberto adornaban las paredes, pero ahora esas imágenes parecían pertenecer a una vida que ya no reconocía. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido algo parecido a la felicidad en su matrimonio? Durante años, Sofía había puesto todo de su parte para mantener la relación, mientras Roberto se sumía en su rutina de trabajo y distanciamiento. Ahora, tras el reencuentro con Tomás, no podía evitar preguntarse si había algo en su matrimonio que realmente valiera la pena salvar. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos para Sofía. Pasaba horas pensando en las diferencias entre lo que había vivido
vivido con Tomás y lo que había sido su vida con Roberto. Tomás la había hecho sentir viva y escuchada, pero en su interior, Sofía sabía que él no era la solución a sus problemas, representaba una tentación, una escapatoria momentánea. Sin embargo, no podía construir una vida basada en un impulso. Aún sentía que debía resolver los problemas en su matrimonio antes de tomar cualquier decisión precipitada. Lucía, su confidente, la visitó un día mientras Sofía estaba sumida en estos pensamientos. Al notar la tensión en el rostro de su amiga, Lucía comprendió que algo profundo estaba ocurriendo. «¿Has estado pensando en lo que hablamos, verdad?», preguntó Lucía, sentándose a su lado. Sofía asintió en silencio, sin saber cómo expresar el caos emocional en el que estaba sumida. «No sé qué hacer», Lucía confesó finalmente. «Tomás me ha recordado lo que es sentirse valorada, pero no sé si eso es suficiente para romper todo lo que he construido con Roberto. Aunque últimamente, no sé si queda algo por salvar». Lucía la miró con compasión, sabiendo que Sofía estaba en un momento clave de su vida. «Sofía, solo tú sabes qué es lo mejor para ti. No tienes que tomar una decisión ahora, pero sí creo que no puedes seguir ignorando lo que sientes. Si Roberto no te hace sentir valorada, tienes que enfrentarlo, ya sea para arreglar las cosas o para seguir adelante». Sofía asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras de Lucía. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que alguna vez fue su matrimonio. Era hora de tomar el control de su vida, de sus emociones y de decidir el camino que quería seguir. No sería fácil, pero sabía que era necesario. Mientras tanto, Roberto había regresado de sus vacaciones, aunque algo dentro de él había cambiado. Lo que inicialmente fueron días despreocupados en la playa se tornaron sombríos. En el último día de su viaje, mientras caminaba por la arena solitaria, comenzó a reflexionar sobre su relación con Sofía. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando todo parecía lleno de promesas y futuro. Sin embargo, con el tiempo, había permitido que el trabajo, la rutina y las influencias externas como Javier erosionaran el amor que compartían. En su último día de vacaciones, mientras observaba el atardecer, Roberto no pudo evitar sentir un vacío que la diversión temporal no había llenado. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, amaba a Sofía. Había estado ignorándola durante años, dándola por sentada, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderla. Ese miedo lo golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Sabía que, si no hacía algo pronto, su matrimonio estaría perdido. Cuando regresó a casa, Roberto notó algo diferente en el ambiente. Sofía no lo recibió con una sonrisa, ni con el entusiasmo de otros tiempos. La sensación de distancia entre ambos era palpable, como si existiera un abismo que no sabía cómo cruzar. «Hola», Sofía dijo, intentando romper el silencio. «Hola, Roberto», respondió ella con una neutralidad que lo desconcertó. Roberto comprendió que las cosas no serían como antes. Sentía que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Sofía, por su parte, también estaba nerviosa. No quería lanzarse directamente a una discusión, pero sabía que esta conversación era inevitable. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Roberto decidió enfrentarlo. «Sofía, siento que las cosas entre nosotros no están bien», dijo finalmente, mirando su plato antes de levantar la vista hacia ella. «Sé que he estado distante, sé que no he sido el mejor esposo». Sofía lo miró sorprendida de que él estuviera reconociendo algo que había evitado durante tanto tiempo. «No lo has sido», Roberto, respondió ella con una mezcla de tristeza y firmeza. «Llevo años sintiéndome sola en este matrimonio. Pensé que cuando te fueras de viaje lo usarías para reflexionar, pero casi no me llamaste en toda la semana. Es como si ya no te importara». Las palabras de Sofía lo hirieron más de lo que esperaba. Sabía que eran ciertas, pero enfrentarse a ellas de esa manera le hizo darse cuenta de la magnitud de su fracaso. «Sofía, no es que no me importe, es solo que no sé cómo manejar todo esto. Me he dejado llevar por el trabajo, por otras cosas, pero eso no significa que no te quiera». Sofía suspiró, sintiendo el peso de sus emociones. «Te has dejado llevar por muchas cosas, Roberto, pero yo no estaba entre ellas. Me has dejado de lado por tanto tiempo que ni siquiera sé si aún quiero luchar por esto. Ni siquiera sé si queda algo por lo que luchar». Roberto permaneció en silencio, sin saber qué responder. Sabía que ella tenía razón, había abandonado su matrimonio emocionalmente mucho antes de irse de vacaciones y ahora enfrentaba las consecuencias.
Ambos se retiraron a dormir, pero el ambiente estaba cargado de preguntas sin respuesta. Sabían que la conversación no había terminado, pero ambos necesitaban tiempo para reflexionar sobre el futuro. A la mañana siguiente, tras la difícil conversación, Roberto se levantó sintiendo el peso de sus errores. La distancia entre él y Sofía ya no era solo una sensación, era una realidad palpable. Había regresado de sus vacaciones esperando que las cosas en casa seguirían igual, que Sofía estaría allí esperándolo como siempre lo había hecho, pero ahora se daba cuenta de que su indiferencia había causado un daño que no sería fácil reparar. Mientras tomaba su café en silencio, la imagen de Sofía sentada frente a él la noche anterior con su rostro lleno de tristeza y frustración no salía de su mente. Se sentía atrapado en su propia culpa, consciente de que había sido él quien la había empujado al borde del abismo emocional. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tal vez, si no hubiera sido tan obstinado, tan influenciado por los comentarios despreocupados de Javier, habría notado el sufrimiento de su esposa. Sofía, por su parte, había pasado la noche en vela, repasando en su mente la conversación que habían tenido. Sabía que el regreso de Roberto no resolvería mágicamente sus problemas. Había demasiadas heridas abiertas entre ellos, demasiados años de abandono emocional. Pero, a pesar de todo, sentía que aún quedaba una pequeña chispa, un deseo de intentar salvar lo que alguna vez compartieron. Al prepararse para salir al trabajo, Sofía tomó una decisión. Sabía que, si querían tener alguna posibilidad de reconstruir su relación, debían ser completamente honestos el uno con el otro. No podía seguir guardando sus sentimientos ni las experiencias vividas durante la ausencia de Roberto. Necesitaba que él conociera la verdad, aunque eso implicara arriesgarlo todo. Antes de que él saliera por la puerta, Sofía lo detuvo con suavidad. «Roberto, hay algo que quiero que leas», dijo, entregándole una carta que había escrito la noche anterior. Roberto la miró, sorprendido y un poco nervioso, y tomó la carta en silencio. Sofía lo observó mientras se sentaba nuevamente en la mesa para leerla. Sentía su corazón latir con fuerza, pero sabía que este momento era necesario. La carta era una mezcla de dolor y sinceridad. En ella, Sofía describía cómo se había sentido abandonada por años, cómo la indiferencia de Roberto la había llevado a cuestionar su lugar en su vida. Le explicó que, durante su ausencia, había reencontrado a Tomás, un antiguo amor, y había revivido sentimientos que creía olvidados. No había cruzado la línea, pero confesaba que estuvo cerca porque Tomás le ofrecía algo que hacía mucho no sentía: atención, afecto y comprensión. Al terminar de leer, el rostro de Roberto reflejaba una mezcla de tristeza, culpa y miedo. Sabía que Sofía estaba siendo honesta, y aunque le dolía que hubiera otro hombre en la ecuación, no podía culparla. Él mismo había sido quien la había alejado, quien había permitido que la rutina y el trabajo interfirieran entre ambos. Sintió que estaba a punto de perderla para siempre. «No sé qué decir», murmuró con la voz quebrada. «Sofía, no sabía cuánto daño te había hecho». Lo sabía, pero no quería verlo. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos, pero mantuvo la firmeza. No podía dejar que la conversación se desvaneciera sin llegar al fondo de la verdad. «Roberto, no te digo esto para lastimarte», explicó. «Te lo digo porque ya no puedo seguir en una relación en la que me siento sola. He estado luchando por nosotros, pero no puedo hacerlo sola. Necesito saber si aún hay algo por lo que valga la pena luchar». Roberto quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que este era su momento de sinceridad, de abrirse y expresar lo que había guardado durante tanto tiempo. «También tengo que ser honesto contigo», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Durante el viaje, Javier intentó convencerme de que disfrutara la vida sin compromisos. Me presentó a varias mujeres y, por un momento, sentí la tentación. Pensé que sería fácil dejarme llevar, que podría escapar de nuestros problemas por un tiempo. Pero no lo hice, Sofía. No lo hice porque, a pesar de todo, aún te amo, y no supe cómo demostrarlo, ni cómo salvar lo que estábamos perdiendo». Las palabras de Roberto resonaron en la habitación como un eco de emociones reprimidas durante años. Sofía lo miró, sorprendida, sin saber si sentirse aliviada o más herida, pero entendió que ambos luchaban con sus propios demonios, intentando salvar un matrimonio que, aunque fracturado,
Aún podía ser restaurado. Te agradezco que me hayas dicho la verdad, dijo suavemente Sofía. Pero esto no se arreglará solo con palabras. Si realmente queremos salvar nuestro matrimonio, necesitamos cambiar ambos. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Roberto asintió, consciente de que ella tenía razón, había sido egoísta, priorizando su propia comodidad sobre el bienestar de Sofía. Ahora entendía que debía hacer más que prometer un cambio, debía demostrarlo con acciones, luchando por ella y por el amor que una vez compartieron. Haré lo necesario, Sofía, dijo con una determinación renovada. No quiero perderte, no quiero que esto termine así. Ella lo observó, aún sintiendo el peso de años de dolor. Y supo que él era sincero, pero que las palabras no serían suficientes. Necesitaban reconstruir su matrimonio desde cero, basándose en la honestidad, el respeto mutuo y la comprensión. Si vamos a intentarlo, Roberto, dijo ella con firmeza, debe ser bajo nuevas reglas. Ambos tenemos que cambiar, ambos tenemos que comprometernos de verdad, porque no puedo seguir en un matrimonio en el que me siento sola. Roberto asintió nuevamente, con los ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Lo haré, Sofía. Lo prometo. Desde aquella mañana en que ambos decidieron enfrentar las verdades evitadas durante tanto tiempo, el ambiente en casa cambió. Sabían que el camino hacia la reconstrucción no sería fácil, pero por primera vez en años existía una voluntad genuina de intentarlo. Los primeros días tras la conversación estuvieron llenos de momentos incómodos. Roberto, quien siempre había sido distante emocionalmente, estaba aprendiendo a abrirse, a reconocer el daño causado y a expresar su deseo de cambio. Por su parte, Sofía trataba de manejar la montaña de emociones que la abrumaban. Sabía que el perdón no sería inmediato, pero estaba dispuesta a darle una última oportunidad si él demostraba compromiso. Buscaron ayuda profesional y, aunque Roberto nunca lo habría considerado antes, sabía que, si quería mostrar a Sofía que estaba dispuesto a cambiar, debía hacerlo. Lucía, siempre cercana a Sofía, apoyó esta decisión, recordándole que la comunicación abierta era clave para evitar recaer en los errores del pasado. Durante la terapia, ambos comenzaron a descubrir heridas ignoradas durante años. Roberto, por primera vez, admitió cómo las influencias externas, especialmente la amistad con Javier, lo habían llevado a tomar decisiones egoístas. Reconoció que permitió que el trabajo y su círculo social lo apartaran de Sofía, quien se había sentido sola por mucho tiempo. Sofía, por su parte, compartió su lucha interna por mantener el matrimonio, la tentación que había sentido con Tomás y el dolor de sentirse invisible. Al hablar de Tomás, aunque fue difícil, enfrentarlo fue necesario. Ella confesó que, aunque sentía una conexión emocional con él, sabía que su verdadero desafío era reconstruir su vida con Roberto, quien aún ocupaba su corazón. La sanación no fue fácil ni lineal. Hubo días de viejos resentimientos y otros de esperanza, pero cada vez que caían en antiguos patrones de silencio o frustración, recordaban las herramientas aprendidas en terapia: hablar, escuchar y no dejar que los problemas se acumularan. Un día, después de una de sus sesiones de terapia, mientras caminaban hacia el auto, Roberto tomó la mano de Sofía. Sé que aún queda mucho por hacer, pero quiero que sepas que no pienso rendirme, dijo sinceramente. No quiero que vuelvas a sentirte sola. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que había una verdadera posibilidad de reconstrucción. Yo tampoco me rendiré, respondió, apretando suavemente su mano. La historia de Sofía y Roberto refleja cómo las relaciones pueden deteriorarse cuando se descuidan. No fue solo la tentación o la infidelidad, sino la traición emocional que ambos sintieron por el abandono y el distanciamiento. La tentación que ambos enfrentaron, Sofía con Tomás y Roberto durante sus vacaciones, fue el resultado de años de soledad emocional. Sin embargo, lo que resalta en esta historia es que, a pesar de las heridas, ambos eligieron el camino más difícil: la honestidad y el perdón. Reconocer los errores no fue suficiente, fue el esfuerzo constante lo que permitió abrir una puerta a la sanación. El perdón en esta historia no es instantáneo, sino un reflejo de la realidad de muchas relaciones que, aunque marcadas por el dolor, pueden ser restauradas si ambas partes están dispuestas a trabajar en ello. Al final, la historia nos recuerda que las relaciones requieren esfuerzo, comunicación y compromiso genuino de ambas partes.